Bien, hoy vamos a dedicarnos a esta historia de los trastornos mentales, que es un verdadero problema y que alguien que se dedique a acompañar, ya sea un acompañante terapéutico, alguien que se dedique a estimulación temprana, es algo que lo va a necesitar saber porque, como decíamos recién en una conversación previa, es una situación que cada vez se presenta con más frecuencia. Y bueno, y esto no es para nada alentador, pero sí nos advierte sobre cómo ponernos en guardia y tratar en lo posible de hacer algo ante estas situaciones, ya que no son consideradas enfermedad, sí como un trastorno. No es considerado enfermedad porque no tiene las características de una enfermedad, y lo peor de todo es que no tienen tratamiento directo, específico, con medicación, con nada. De manera que lo que hay que hacer con esto justamente es tratar de entender cuál es el trastorno, qué es lo que yo puedo aportar desde mi puesto como agente de salud, ya sea como médico, como psicólogo, como enfermero, como acompañante, como estimulador, lo que fuere. Indudablemente tengo una actividad sumamente compleja y bueno, y deberé hacerle frente para tratar de mejorar la calidad de vida, no solo del paciente que sufre algún tipo de trastorno, sino también algo muy importante que es el entorno familiar. Claro. De todos modos, vamos a ver algunos conceptos básicos que nos van a poner más en terreno de lo que nos toca ver hoy. ¿Cuál es el concepto de psicología de la salud? Son aportaciones hechas por los docentes, científicos, profesionales para promover y mantener la salud. ¿Para qué? Para prevenir la enfermedad, para tratar la enfermedad ya aparecida y en la rehabilitación de aquellas secuelas que pueden quedar tras el tratamiento. Nosotros vamos a tener que conocer esta situación para poder comprender mejor los cuadros. ¿Qué es la salud? La salud, según la Organización Mundial de la Salud, dice que es el completo bienestar físico, mental y social. Y no solo la ausencia de enfermedad. Ojo, es decir, podemos estar sanos, pero estar viviendo con algún trastorno agregado o bien algún desajuste de tipo social. A esto, la Organización Panamericana de la Salud agregó algo muy importante que es el medio ambiente. Por eso se completa la definición diciendo que la salud es el completo bienestar físico, mental, social en un medio ambiente agradable. Desde ya que es fundamental ese medio ambiente, ya sea el ambiente físico, el ambiente de la familia, del hogar, el ambiente del barrio, de lo que fuere, es nuestro medio ambiente. Y en el desarrollo y control de trastornos de tipo mentales, como vamos a ver, es fundamental. Basándonos en lo que vimos anteriormente, podemos establecer que la salud mental es un estado de bienestar, el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. No obstante, si nosotros vamos a ser partícipes en lo que es llevar un trastorno mental que es crónico y que no tiene cura, tenemos que pensar que las características de los trastornos permiten lograr con todo el aporte que nosotros podemos hacer una calidad de vida, digamos, óptima o ideal
inclusive incluirnos dentro de lo que es la actividad laboral, la actividad educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a establecer claramente qué es el concepto de discapacidad. La discapacidad no es lo que define a una persona. Por lo que hablar de discapacidad hay que decir la palabra persona. Por ejemplo, en vez de autista, se debe decir persona con autismo. Si es un Asperger, persona con Asperger. Si tiene un síndrome de Rett, persona con Rett. No es un retista, un aspergista, es un autista. Porque justamente es la persona la que lleva el trastorno. Y al hablar de apoyo, en vez de decir no puede, hay que decir requiere de apoyo para, tiene en vez de sufre, decir tiene en vez de sufre de un trastorno. No, nos olvidamos de la palabra sufre, porque el paciente con autismo no está sufriendo, el paciente con un síndrome de Down no está sufriendo. O sea que se borró el tema este para, por lo menos, entender bien o hacernos entender y utilizar una terminología lógica. En vez de decir sufre de, tenemos que decir tiene un síndrome de Down o tiene un trastorno del espectro autista o tiene un síndrome de Asperger, pero nunca sufre, porque por ahí se escucha que se utiliza ese término que es inadecuado. Definiciones de discapacidad. Esta ha sufrido cambios en su terminología por la influencia de las transformaciones acontecidas en la evolución de las disciplinas implicadas en su estudio como son, de hecho, primero, la educación, la medicina, la psicología, la psiquiatría, la sociología, el derecho, la ética, etcétera. Es policasuística, es holístico la situación, es ampliar al máximo. Todos estamos impregnados de alguna forma de participar en la discapacidad. El autismo, que en este momento considero tiene el primer puesto en frecuencia y en franco ascenso, es una condición médica que genera discapacidad y al mismo tiempo un ejemplo de variabilidad humana que se caracteriza por diferencias neurológicas y cognitivas. Recuerden, cuando digo cognitivas me refiero al conocimiento. El objetivo de las intervenciones y apoyos basados en la evidencia es aliviar que la angustia, mejorar la adaptación, que es quizás lo más complejo. Pasada la angustia, el problema pasa a ser un problema de adaptabilidad. La adaptación a todo, al medio externo, al medio interno, a la misma persona, hacia los demás, situación, como ya vamos a ver, de mucha complejidad para el paciente con autismo. Y por supuesto, promover el bienestar, no solo del paciente, sino también de todo el entorno familiar, vecindario, etcétera, etcétera. La creación de contextos favorables en autismo se logra, por supuesto, apoyando a las familias, reduciendo el estigma y obviamente trabajando seriamente en el tema del bullying, mejorando la comprensión entre pares, promoviendo la inclusión en la educación, la comunidad, el trabajo y las relaciones en general. Apoyos basados en la evidencia para las personas con trastorno de espectro autista a lo largo de la vida. Vamos a ver en este cuadro cómo maximizar el potencial, minimizar las barreras y optimizar el entorno. Aquí tenemos un cuadrito bastante lindo, donde todo empieza en el núcleo de la atención, que es el individuo. Inmediatamente aparece la familia,
Luego el ambiente educativo, trabajo, educación, terapias, y luego la comunidad y sociedad, políticas útiles a esta situación y culturales. Ahí tenemos el espectro completo. De hecho, que necesitamos de algunos puntos tópicos de atención que los podemos encontrar desarrollados en la imagen de esta diapositiva. La participación de profesionales como psiquiatras, neurólogos, pediatras del desarrollo es importante para hacer el diagnóstico preciso y de ahí establecer una evaluación, tratamiento, si es que hay, tratamiento de las comorbilidades, quiere decir de las enfermedades asociadas que puede llegar a tener, y por supuesto el apoyo comunitario. También el pediatra o médico general de familia o de atención primaria, coordinación y apoyo comunitario, terapeutas para mejorar el desarrollo de la adaptación, disminuir las dificultades en la comunicación, situación bastante compleja. Otros especialistas no médicos, como ejemplo, trabajador social, acompañantes terapéuticos, estimuladores de la maduración, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Estado, creación de políticas sanitarias e implementación de programas específicos. Educación, facilitar el aprendizaje, optimizar la inclusión y reducir las dificultades de la comunicación, situación que, reitero, es uno de los problemas más serios. La interacción, la comunicación con este tipo de trastornos. Pacientes que padecen este tipo de trastornos. Es importante también tener presente los grupos de apoyo, las organizaciones no gubernamentales, las ONG, trabajar en la concientización comunitaria, construcción de comunidades inclusivas y redes de apoyo. Empleo, generar contextos amigables de trabajo, fortalecer iniciativas prelaborales y tener en cuenta que esta persona se puede incluir con muy buenas condiciones adaptativas, pero todo es resultado de un trabajo en equipo, de un trabajo diversificado y muy holístico, muy amplio. Podríamos decir entonces que la discapacidad es la limitación funcional, consecuencia de una deficiencia que se manifiesta en la vida cotidiana. La Organización Mundial de la Salud dice que es un término general que abarca la discapacidad, ¿se entiende? Las deficiencias, las limitaciones de la capacidad y las restricciones de la participación. Por tanto, para que exista una discapacidad tiene que haber una deficiencia. Está clarito. Para que exista una discapacidad tiene que haber una deficiencia. La deficiencia entonces es la pérdida o anormalidad permanente o temporal de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, de cualquier naturaleza. Trastorno orgánico que produce una limitación funcional que se manifiesta objetivamente en la vida diaria. Recuerden que estamos hablando de deficiencia. Esta se relaciona con el déficit o falta de algo o insuficiencia de algo, de alguna función, sea física, sea psíquica, sea social, sea comunitaria, sea de la familia. Por eso establecemos cuáles son los tipos. Física, limita o impide el desempeño motor, es decir, los movimientos, el desplazamiento de cualquier persona. Psíquica, trastornos que llevan a la persona a no adaptarse completamente a la sociedad. Situación difícil de la cual no podemos renunciar. Seguramente va a necesitar años de apoyo y de control y de ayuda, pero debemos tener consciente de esto. Y sensorial afecta a los órganos de los sentidos y por lo tanto puede llevar a problemas de comunicación.
Recuerden los órganos de los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto. Cada uno de estos tipos de deficiencia puede llevar a una discapacidad. Discapacidad, deficiencia, esta puede ser congénita o adquirida. Clarito está, congénita es de nacimiento o adquirida con el tiempo. Temporal o irreversible quiere decir que dura un tiempo y además progresiva o regresiva. Puede empeorar o mejorar. Las discapacidades se pueden aglutinar en tres troncos principales: de movilidad o desplazamiento, como habíamos dicho, de relación o de conducta, y de comunicación. Puede ser, como habíamos dicho, eh, congénita o adquirida. Quiere decir, ya lo habíamos dicho, no lo vamos a repetir, puede venir de nacimiento o de adquirirla en el tiempo. Hay trastornos, discapacidades, que son diagnosticadas a lo mejor a los 2, 3 años de edad. Es decir, tuvimos signos previos que nos hubieran podido dar la pista, y a veces sí y a veces no. Entonces hay que estar atento a esta situación y ver lo que es clave en el niño: dos aspectos que son el crecimiento y desarrollo. Si tenemos esa observación lista de ver cómo es el crecimiento y desarrollo, probablemente lleguemos a tiempo para hacer un diagnóstico precoz y obviamente comenzar con todas las medidas generales, alternativas, que nos pueden brindar lo que nosotros estamos buscando: es mejorar la calidad, el bienestar de vida del paciente y obviamente de la familia. Vimos discapacidad, vimos deficiencia, vamos a ver qué es minusvalía. La minusvalía es la situación de desventaja para un individuo determinado. Es consecuencia de una deficiencia o discapacidad. ¿Está claro? Por eso vemos minusvalía en tercer lugar. Que limita o impide el cumplimiento de una función que es normal para esa persona según la edad, sexo, factores sociales, culturales. Por ejemplo 1. Una persona sin piernas por un problema al nacer tiene una deficiencia motora. Tiene problemas para andar, discapacidad motora. Y por tanto puede tener problemas de independencia física, lo que justamente es eso, una minusvalía. Un ejemplo 2, por ejemplo, una persona sufre de miopía, es decir, que es corta de vista, no ve bien en la distancia. Pero con el uso de anteojos, de gafas, no le impide realizar ninguna actividad de su vida cotidiana. Por lo tanto, esta persona no tiene minusvalía, porque puede solucionar la situación o aliviarla con la utilización instrumental, en este caso de un anteojo, en el caso de una silla de ruedas, en el caso de una muleta, etc. Entonces, podemos establecer ya claramente una diferencia entre los dos. Deficiencia es consecuencia permanente de las enfermedades en el nivel corporal, fisiológico y orgánico. Discapacidades son restricciones en la actividad de un individuo debido a cualquier deficiencia. Y minusvalías son situaciones de desventajas derivadas de las deficiencias o discapacidades que limitan o impiden participar en cualquier hecho cotidiano. ¿Es importante saber esto? Por supuesto, porque si nosotros vamos a formar parte de un equipo de atención y vemos que el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, el médico pediatra, el rehabilitador utilizan un vocabulario que nosotros no entendemos, obviamente no vamos a poder cumplir con nuestro rol de apoyo, de acompañar. Entonces, es importante tener establecido las distintas situaciones, como también saber, porque es clave, porque de alguna forma nos está marcando
o el diagnóstico precoz o la evolución de un trastorno o de una enfermedad, saber qué significa un signo, un síntoma, un síndrome, una enfermedad y un trastorno. Es muy fácil esto. Un signo se puede observar y medir. Hay una manifestación objetiva. Por ejemplo, un signo es tomar el pulso, signos vitales. Tomar la presión arterial. Yo puedo decir, la presión es tanto, el pulso es tanto, el peso, ¿cuánto pesa? Es tanto. La medición mide tanto. Son signos que se pueden observar y medir. ¿Mm? Síntoma es una manifestación patológica subjetiva que refiere el paciente. Cuando digo subjetiva, quiere decir que le corresponde al paciente manifestar tal síntoma. Tengo un dolor acá en el costado, tengo mareo, por ahí me dan un mareíto, tengo sensación de ganas de orinar a cada rato, me asfixio, siento que me falta el aire. Son todos síntomas, son manifestaciones patológicas subjetivas. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome cuando junto signos y síntomas, cuando tengo en mi poder signos que fueron controlados y los síntomas que son los que el paciente refiere. Eso es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se dan juntos, con frecuencia, que han sido estudiados previamente e identificados como un cuadro clínico. No tiene una causa conocida ni se desarrolla a la vez con alteraciones anatómicas. Un síndrome es una característica que manifiesta el paciente al cual le junto los síntomas de haberlo controlado. Eso es un síndrome. ¿Es una enfermedad? No. Acá vamos a ver la diferencia entre lo que es un síndrome y una enfermedad. Una enfermedad es una alteración de la salud que tiene un agente etiológico. Quiere decir que hay una causa conocida, reconocida, que está provocando la enfermedad. Sea un traumatismo, sea una inflamación, sea un germen, un parásito, una bacteria, un virus. Yo reconozco a alguien que está provocando la enfermedad, una intoxicación, con un grupo identificable de signos y síntomas que presentan alteraciones anatómicas consistentes. Origen conocido, tratamiento médico, tiene pautas comunes, pronóstico y diagnóstico final. Esa es la diferencia entre enfermedad y síntoma. Vamos a decir un ejemplo más claramente. En las personas mayores se da con mucha frecuencia la disminución de la memoria. Desgraciadamente, a todas las personas que le disminuye la memoria, por ahí son rotulados que ya están padeciendo una enfermedad o la enfermedad de Alzheimer. No es así, lejos de ser así. Pero bueno, si no tengo seguridad de que es una enfermedad, pongo que tiene un síndrome. ¿Qué síndrome? Y las principales causas que presenta son pérdida o disminución de la memoria, como síntomas. ¿Y qué signos tiene? Y habitualmente son signos que son medibles. Algunos resultados de laboratorio, complicaciones como la hipertensión arterial, como la diabetes, que facilitan un estado de alteración en la memoria. ¿Puedo decir que es una enfermedad de Alzheimer? No, estoy describiendo un síndrome. Por eso, un síndrome de tipo Alzheimer, un síndrome parkinsoniano. Cuando digo síndrome, ¿estoy diciendo que es enfermedad? No. Por eso es la gran diferencia. Cuando digo enfermedad es porque yo sé quién la provocó, establezco claramente cuáles son los signos y síntomas que aparecen y obviamente los demás detalles que me llevan a hacer el diagnóstico de precisión. Ahí tengo una enfermedad. Y es importante saber las cosas. ¿Por qué? Porque no puedo empezar el tratamiento de una enfermedad que el paciente no tiene. Si tiene un síndrome, tengo que en todo caso, a partir del síndrome, llegar al diagnóstico de la enfermedad. Y si no, me quedaré con que es un síndrome.
y no una enfermedad. Y es distinto, y claro que es distinto. Por esa misma razón, ya que sabemos que Buen es día. un signo, Acá, disculpe, sí, ¿me te escucho, escucha? ¿sí? Acá en la UMA, muchas personas no entienden esta parte, la mayoría, casi todos, digamos. Me saben decir cuando yo ando con mi hijo, ah, el pobrecito está enfermo, él es el que tiene autismo, saben decir así. Y eso te da como rabia, te da un poquito de bronca, no sé. Y A bueno, mí como mamá. sí, yo te entiendo, pero bueno, eso es parte de nuestro trabajo de agente sanitario, es decir, yo si soy un auxiliar de la salud, tengo que educar a la comunidad, de alguna forma, hacerle entender, y lo importante es que saber la diferencia para que, bueno, de pronto tengamos más herramientas, más instrumentos para poder hacer un abordaje mucho más profesional, más serio, y sobre todo en este tipo de problemas donde se generaliza mucho y no todos tienen lo mismo. Entonces, tengamos en cuenta de que siempre en cualquier paciente que tenga un trastorno, una enfermedad, un síndrome, no solo el paciente, sino también la familia va a tener una etapa de negación y no se va a quedar tranquila con que un médico, un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra le dijo, y va a seguir peregrinando por distintos lugares para ver que le digan algo que le conforme el espíritu a los que sufren. Pero la realidad es el sufrimiento por desconocimiento, no por otro motivo. Entonces, si nos perdemos unos minutos, mejor dicho, si nos ganamos unos minutos tratando de explicarle, cuando la familia entiende, cuando el paciente entiende, en estos casos por ahí el paciente es más difícil que entienda si estamos hablando de trastorno de espectro autista. Pero si la familia entiende, es mucho más fácil y más colaborativa en su trabajo de adaptación, de facilitar la comunicación, etcétera, etcétera. Por esa misma razón aparece también lo que es un trastorno que se diferencia de todo lo que vimos anteriormente. ¿Y qué podríamos decir que es un trastorno? Un trastorno es que se presenta de tal manera que podemos describir a partir de ese trastorno los procesos claritos como el síntoma, las acciones del paciente, los comportamientos, alteraciones de los procesos cognitivos, recuerden, conocimiento y afectivos del desarrollo, considerando que existe una diferencia significativa respecto al grupo social mayoritario donde se incluye a la persona. Modo más laxo de referirse a la enfermedad en aquellos casos en que las causas no están claras y las posibles alteraciones anatómicas con lo que está asociado pueden ser a la vez causa o consecuencia suya. No es que sea más leve o más adecuado decir un trastorno, es más justo. Si yo no tengo claro qué es lo que padece, es mucho mejor decir, tiene un trastorno mental. No lo puedo identificar, no puedo decir que es una enfermedad. Por esa misma razón, es mucho más elegante, más justo hablar de trastorno. En cuanto a los trastornos mentales, no siempre está claro si los desequilibrios en los análisis del bioquímico asociados a otros trastornos son los que producen los síntomas o son un producto de una dinámica de interacción de la persona y el entorno, porque muchas veces las situaciones se dan y nosotros lo vemos desde lejos, cuando hay una familia disfuncional, tema que hablaron con Blanca, a veces el niño es como resultado de lo que se está viviendo en el hogar. Entonces, no hacemos nada tratar de que mejorar las cuestiones adaptativas, cognitivas, afectivas del paciente si no arreglamos la base que es la familia en desequilibrio. Por eso es un trabajo complejo donde la visión tiene que ser más abarcativa y tener presente todas estas situaciones. Si no, nos quedamos a mitad de camino. Estamos hablando de la necesidad de incorporar, de acuerdo a las últimas
sesión del Senado de la Nación, falta todavía algún tramo más con respecto a la ley de los acompañantes terapéuticos. Eh, Nunca hay que estar en contra de los avances, siempre hay que estar a favor de los avances. Pero es un avance que tiene algunos baches, algunos defectos en el tratamiento. Situación que, bueno, se irá mejorando con el tiempo, pero por ahora se está viendo la necesidad de la participación del acompañante, del cuidador, fundamentalmente. Así que tengamos en cuenta más que la palabra acompañante, la palabra cuidador, porque es el que está con el niño, con el paciente mayor, con el anciano, mayor cantidad de horas. Los demás profesionales, toco y me voy, como decía un viejo dicho, ven al paciente 10, 15 minutos, media hora y desaparecieron. Después la familia lo mismo. Hay muy pocas familias que apoyan. Entonces, ¿quién se queda solito con el paciente y con la situación a resolver? Y el acompañante. Entonces, hay un largo trecho hasta que el acompañante sepa y establezca su verdadera posición. Por supuesto que es necesario, cada vez más necesario. Si alguien está preparándose para tener trabajo ahora y siempre y cada vez con más futuro, es el cuidador. Sabemos que ese es el rumbo de la sociedad y no va a cambiar, va a empeorar. O sea, esa es la realidad. Bien, tal es así que esta situación de trastorno, fíjense la evolución que ha tenido en el mundo, que ya está incorporado en el DSM-4, que es el manual del diagnóstico y estadística de todas las enfermedades que existen en el mundo. Y el DSM-4 específicamente es el manual del diagnóstico de trastornos mentales. Es decir, que esto que estamos hablando está incorporado hoy, gracias al DSM, en todo el mundo. Está nomenclado en todo el mundo. Está incluido dentro del índice de las enfermedades general. Quiere decir que hasta allá hay una tarifa para el tratamiento universal. Fíjense, por eso la importancia que tiene cuando esto prácticamente se tocaba de oído, o no era que no existía, no se le daba la importancia que realmente tiene. Entonces, vamos a poder encontrar todo lo que nosotros vamos a poder conocer en este manual, que es un DSM-4 específico para los trastornos mentales. Esto es muy importante porque fue un avance fundamental en la historia de los trastornos mentales. Bueno, hecha esta introducción, que espero no les haya aburrido, porque es de conocimiento general, ya empezamos a ver de qué se trata el autismo. El autismo es muy difícil de que podamos hacer un diagnóstico de un paciente con autismo, de una persona con autismo, y meter a todos los pacientes con autismo en la misma bolsa. Ese es un error garrafal, porque si bien puede ser el mismo trastorno, las personas son todas distintas. Afortunadamente, no hay en la faz de la Tierra una persona igual a la otra. Y si el paciente tiene un autismo, seguramente no va a ser igual al autismo del otro. Va a tener sus características personales, individuales, que son marcadas por muchos motivos. Por el perfil genético, por la educación, por la familia, por muchos motivos, por la costumbre, por el medio ambiente. Cambia totalmente. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para saber que es un autismo en forma general. Y cuando no tenemos claro que sea el autismo, es mucho más elegante y mucho más aceptable decir que el paciente tiene un trastorno del espectro autista, el TEA. Y vamos a quedar mucho mejor porque asegurar que es un autismo es muy complejo.
aunque hay algunas diferencias y que al trastorno del espectro autista se incluyen otras enfermedades que son distintas y que ya vamos a ver. Mientras tanto, a todos los trastornos similares los vamos a llamar TEA y no le vamos a errar porque esto está aceptado que es así. Entonces, ¿cuáles son los trastornos del espectro autista? Son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Las personas con TEA con frecuencia tienen problemas con la comunicación, la interacción social y conductas o intereses restrictivos o repetitivos. En la imagen vemos un niño con un TEA, pero en una actitud totalmente pasiva. No es esa la presentación, puede ser una, pero habitualmente el paciente con un TEA es un paciente inquieto, intranquilo. ¿Por qué? Porque su cerebro responde a una visión totalmente distinta de la realidad y la empieza a ver según su realidad. Y eso lo va a tener para siempre, lo que no quiere decir que no se pueda adaptar a la vida en familia. Lo que sí es cierto, es complejo. Bueno, estamos viendo un trastorno y evidentemente van a aparecer situaciones que debemos conocer. Vamos a mencionar las 7 señales tempranas del autismo y que podríamos detectarla a tiempo. Seguramente no nos vamos a hacer el diagnóstico con esto, pero vamos a aproximarnos al diagnóstico. Por lo tanto, si no decimos que es un autismo, podemos decir un trastorno de espectro autista. Y estas 7 características sí las podemos observar, o juntas o separadas, o alguna de ellas, pero sí las tenemos que estar atentos. A la mirada, que es la dificultad para establecer o mantener contacto ocular, o a usar la mirada para dirigir la atención de los demás. En los gestos escasos, poco comunicativos, tienen por denominador común no señalar las cosas. Por ejemplo, si quiere algo, no señalarla. Cualquier otro niño quiere un juguete, quiere una masita, quiere algo, lo señala, eso, aunque no sepa qué es. El niño no tiene capacidad de señalar. Intereses restringidos, como que atención excesiva a algunas actividades y objetos, se focalizan en una sola cosa y no quieren saber otra cosa o no tienen capacidad de ver 2 cosas a la vez. Resistencia a los cambios de rutina y actividad. Respuesta al nombre, aparece indiferencia cuando se le llama, falta de respuesta a las indicaciones, no porque tenga trastornos en el oído, sino porque no registra el pedido. Sonidos y palabras, pocas o ninguna, o sonidos comunicativos, palabras o entonaciones inusuales, por ahí le llaman más la atención que lo habitual. En cuanto al procesamiento sensorial, búsqueda activa de estimulación, reacciones inusuales, y esto es muy frecuente, ante luces, sonidos, texturas, no tiene la misma percepción de los órganos de los sentidos que una persona sin enfermedad o sin trastornos. Imitación, juego, imaginación e imitación limitada, juego demasiado solitario y repetitivo. A este cuadrito nosotros lo vamos a tener como, digamos, plataforma de lanzamiento de mi conocimiento sobre el autismo, sobre el trastorno del espectro autista. Esto es lo que yo voy a observar. Y cuando tenga que elaborar un informe, no me quede ninguna de estas características de establecer en el informe. Hay otro autor que incorporó 5 señales de alerta al autismo, en vez de 7, y no hizo más que reducir las mismas que acabamos de ver. Fíjense, bajo contacto ocular,
ausencia de conducta a demostrar, como que no tiene capacidad de demostrarte nada, mientras el niño se vuelve loco para que le dé bolilla, que quiere enseñar algo y tenés que atenderlo, pero no te va a enseñar nunca nada, y menos señalar las cosas. No coordinación de recursos comunicativos, jamás va a establecer comunicación. Por supuesto que en el ejercicio de establecerla está parte del trabajo del acompañante. Baja respuesta al nombre, no le da demasiada importancia a su nombre. Ausencia de conducta de señalar, como yo le decía, no va a señalar las cosas, quiere algo y no va a señalar. Y estas son las 5 alertas, características alertas del autismo. Como signos tempranos, recordemos que podemos hacer diagnóstico después de 3, 4, 5 meses, después del año inclusive. Pero tenemos que estar alerta a los síntomas más tempranos. ¿Cuáles serían? Fíjense, notable, no responde a su nombre, acciones repetitivas siempre con el mismo juguete, poco contacto visual, llama poco la atención, no señala los objetos con el dedo y no imita los sonidos. O sea, con poquitos detalles podemos arrimar a un diagnóstico temprano, a un diagnóstico precoz, que es importante porque nos va a permitir trabajar con mucho más tiempo. Bien, si no tenemos claro que el paciente tiene autismo, vamos a ver entonces trastornos del espectro autista que son situaciones de autismo, pero de variadas presentaciones. Sí podemos confirmar que el TEA es un trastorno neurobiológico, neurológico y biológico. En el desarrollo se manifiestan en los 3 primeros años de vida. Por eso hay que estar alerta, porque el niño puede tener ciertos aspectos cognitivos, afectivos normales, y en determinado momento variar ese comportamiento. Indicadores de autismo son 2, deficiencias en la comunicación y en la interacción social. Y la otra, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Es decir, que ya vemos en estos dos el resumen de todo lo que acabamos de ver. En el autismo lo vemos en los trastornos del espectro autista. Además, indicios que pueden ser indicativos de TEA en niños. Falta de interés por otros niños, cuando generalmente, hasta hay un dicho que es muy popular, entre ellos se entienden, es decir, niños que no se conocen juegan juntos y pueden estar horas jugando juntos. Bueno, no es el caso, para nada, de un niño que padece TEA. No comparten intereses, no están acostumbrados a señalar con el dedo a aquello que les llama la atención para compartir con los demás, ausencia de juego simbólico, poco contacto visual, lenguaje es literal, no comprende las bromas, los chistes, ni los dobles sentidos ni las metáforas. O sea, que el mensaje tiene que ser directo, no como que algo parece a tal cosa, porque obviamente la respuesta va a ser nula. No va a entender todo este tipo de cosas. Evitan el contacto físico, siempre no es que sean ariscos, no, es su modalidad, es su respuesta neurobiológica por ese trastorno neurobiológico en el desarrollo. Reaccionan poco ante la voz de sus padres, lo que puede hacer sospechar de un déficit auditivo, pero no es así. Presentan intereses inusuales, pueden mostrar comportamientos extraños, repetitivos, autoestimulantes como el balanceo, el movimiento de aleteo de las manos, o caminar de puntas de pie, entre otros, ¿no? Entre otros más evidentes. Si empezamos a revisar cuáles son las causas que pueden provocar el trastorno de espectro autista, seguramente vamos a perder el tiempo porque no tienen una única causa conocida.
Entonces, considerando la complejidad del trastorno y el hecho de que los síntomas y la gravedad varían, probablemente sean más de una las causas y muchas. Sí, hay cuestiones de tipo genética, probable, no lo podemos asegurar, y obviamente el medio ambiente, familia, barrio, departamento, donde vive el paciente, donde se desarrolla el, la evolución de la familia, su contexto familiar, su entorno. Por eso la genética y el medio ambiente sí pueden influir, sí pueden influir. Trastorno del espectro autista. ¿Cuáles vamos a incluir dentro de los trastornos del espectro autista? Los tres principales son el autismo infantil, este afecta la interacción social, lenguaje verbal y corporal con acciones muy repetitivas, como lo dijimos. El síndrome de Asperger, los pacientes no son capaces de interpretar los estados emocionales ajenos. El síndrome de Rett, este sí ya es un trastorno grave, con retrasos graves en el proceso de adquisición del lenguaje y de la coordinación motriz. Otros dos que configuran, que incluimos dentro de los trastornos de espectro autista, el trastorno de desintegración infantil, que aparece un proceso súbito y crónico de regresión profunda y desintegración de la conducta. Estos son menos frecuentes, los sentimos nombrar por las dudas que escuchemos que el psicólogo, el médico especialista, haga manifiesto de alguna de estas alteraciones y lo tengamos presente. El trastorno generalizado del desarrollo no específico, que son dificultades de comunicación, socialización y comportamiento. En general, como vemos, los 5 descritos tienen denominadores comunes. Y las posibles causas, repetimos, serían genéticas, neurológicas, bioquímicas, infecciosas, ambientales, etcétera. No tenemos claro una causa, así que por ahora vamos a estar a la expectativa de que puedan aparecer causas que justifiquen un TEA. Esto vamos a seguirlo de largo porque no nos interesa demasiado. Vamos a ver un videíto corto, así que les aconsejo que pongan al máximo el volumen y puedan escucharlo. Es muy interesante, muy interesante, muy recomendable. No se escucha nada, doctor. Está en silencio.
Bueno, ustedes vieron en este cortito, en este video, cuál es la visión del paciente con autismo. Eso es lo que ve, lo que oye en su vida diaria, normal. No se Entonces, escuchó nada el video. Yo no No, ¿cómo? escuché nada. no se No se escuchó escuchó nada, nada. estaba en silencio. Estaba en silencio. Mm, Sí, solamente eran unos dibujitos que iba pasando, pero no se escuchaba nada. Bueno, no importa ok, porque no había nada para escuchar. bien, Lo que había que escuchar es todo lo que se vio. Lo que el paciente que tiene autismo, cómo ve el mundo exterior. En la calle todos los ruidos son tremendos, son como que hay una explosión permanente, el caño de escape, el ruido del auto, el chillido de la gente, la multitud, mucha gente en un lugar, cómo el niño va teniendo cada vez más retracción a eso, porque lo interpreta como que es una agresión. Eso es lo que siente el niño, por eso no tiene tratamiento esta situación. Inclusive llega a un lugar cerrado donde no hay tanta gente, está la mesera, la moza, golpeando su libretita para anotar, y es un golpeteo normal. Sin embargo, el niño siente como que ese golpe es una amenaza, siente un estruendo ese ruido, le da miedo. Inclusive después llega a la casa y los ruidos normales de una casa, una pava que donde hierve el agua. Es decir, son todas situaciones normales. Una sonrisa, pero si es una sonrisa estridente, o el sonido de una radio, eh, con alto volumen, y lo confunde al niño, si realmente es un verdadero drama la situación, el mundo exterior, cómo lo traduce hacia interior el paciente con autismo. Eso es todo lo que dice el video. No lo vamos a pasar de nuevo porque ya está, inclusive yo les pongo el link para que ustedes lo puedan ver. Inclusive como la clase también va a estar en YouTube, es fácil acceder al video. Pero no se habla una sola palabra, es todo nada más que imagen. Así que no se perdieron nada. Bien, ya creo que no es todo lo que tienen que saber de TEA, ¿no? Supongo que no se van a quedar con esto solo. Probablemente sea un disparador para todo el material que deberían leer y tener presente para poder entender mejor este trastorno. Dentro del trastorno del espectro autista tenemos el trastorno o síndrome, conjunto de signos y síntomas, recuerden síndrome, conjunto de signos y síntomas, o trastorno, porque no podemos catalogarlo de enfermedad porque no tenemos las características claras de quién la produce, ni de tratamiento, ni de diagnóstico inclusive. Asperger sí, la describe y lleva el nombre de él, porque vio un trastorno semejante y muy parecido en niños, pero puede parecer en cualquier edad de la vida. Inclusive, como el Asperger no tiene cura, el niño puede ser un destacado científico, académico, padeciendo este trastorno y lo va a seguir teniendo. El trastorno de Asperger está incluido dentro de los trastornos del espectro autista porque dificulta la capacidad de interactuar socialmente y repetir ciertos comportamientos. Por eso, estas características son las del trastorno de Asperger. Falta de empatía, la dificultad de ponerse en el lugar del otro, y poca preocupación por los demás. No es un niño malo, ¿eh? Tiene un trastorno de Asperger. Estos niños suelen ser perfeccionistas, no miden los peligros, suelen apegarse a un objeto o tema particular y no consultar otro. ¿Mm? Tienen problemas para el contacto visual, como las principales características del síndrome de Asperger.
El déficit se encuentra, por lo tanto, en el campo de las habilidades sociales y el comportamiento, siendo lo suficientemente importante como para comprometer seriamente su desarrollo e integración social y laboral. Problemas de interacción social, falta de empatía, poca coordinación psicomotriz, y es marcada la obsesión con ciertos temas. Son algunas de las características más habituales del Asperger. El año pasado fue famosa en todo el mundo una niña de 17, 18 años, creo que algo menos también, no tengo muy presente, pero que recorrió el mundo dando conferencias sobre el recalentamiento global de la Tierra. Es decir, uno la vio en conferencia a una niña de esa edad y dice, pero qué perfecto, ¿cómo sabe tanto? Bueno, pero sabe de eso y no sabe de otra cosa. Se ha centralizado en el estudio ese y bueno, realmente probablemente tenga un desarrollo monstruoso en el conocimiento del recalentamiento global de la Tierra como un fenómeno climático que hoy es un verdadero problema de la humanidad. Bueno, una niña, no me acuerdo el apellido, pero bueno, como ejemplo está eso, o sea, un niño con Asperger puede ser un físico, matemático, un médico, ningún problema. No va a dejar de tener las características del Asperger, pero bueno, tampoco le impide, porque generalmente estos niños, es más, tienen una inteligencia superior en algunos casos. Otra característica del síndrome de Asperger, tener poca sensibilidad hacia otras personas, no saben cómo demostrar interés por algo, por otra persona, sus relaciones sociales son limitadas, evitan mirar los ojos del interlocutor, tienen rutinas y rituales poco usuales para el resto de las personas, presentan un lenguaje pomposo, no tienen precisamente problemas en hablar, al contrario, vuelvo a reiterar que pueden llegar a ser mucho más inteligentes que cualquier otra persona, tienen dificultades para comprender el lenguaje que no sea literal, o sea, que no sea el apropiado, su tono de voz es inusual o monótono, y les preocupa muy poco las respuestas de otras personas. En realidad, es como para dejarlos actuar solos. Obviamente que tienen una medida. Y la medida que le da la convivencia y las tareas rutinarias y el control, obviamente, el autocontrol que conlleva a una educación dirigida a un niño con el síndrome de Asperger o trastorno de Asperger. Aquí vemos algunas diferencias entre lo que es el autismo y el Asperger. Es decir, los dos incluidos dentro del trastorno del espectro autista, pero vamos a ver cuáles son las diferencias. En el autismo, coeficiente intelectual generalmente por debajo de lo normal. En el Asperger, coeficiente intelectual generalmente por encima. En el autismo, el diagnóstico se realiza normalmente antes de los 3 años. En el otro, el diagnóstico se realiza normalmente después de los 3 años. El retraso de la aparición del lenguaje. En el Asperger, la aparición del lenguaje en tiempo normal. Otra característica, alrededor del 25% son no verbales. En el Asperger todos son verbales. Gramática y vocabulario limitados en el autismo, gramática y vocabulario por encima del promedio del Asperger. Desinterés general por las relaciones sociales, no desean tener amigos. En el Asperger, interés general de relaciones sociales, desean tener amigos. En el autismo, un tercio presenta convulsiones. En el Asperger, la incidencia de convulsiones es igual al resto de la población. Desarrollo físico normal en el autismo. En el Asperger, torpeza general. En el autismo, ningún interés obsesivo de alto nivel. En el Asperger, interés obsesivo de alto nivel. Por eso llegan a un desarrollo, pero lineal. Es decir, en una sola línea. Décimo, los padres detectan problemas alrededor de los 18 meses.
Los padres detectan problemas alrededor de los 2 años y medio en el Asperger. En el autismo, las quejas de los padres son los retrasos en el lenguaje, y en el Asperger, las quejas de los padres son los problemas del lenguaje en la socialización y la conducta. Podemos decir que hay diferencias, y hay diferencias notables, y es bueno tenerlas presentes, más allá de que no cambian lo más mínimo lo que es el desarrollo en la característica de los cuidados que necesitan estos niños. Por supuesto que cuanto más conoces las características de un TEA, mejor y más dirigido va a ser el tratamiento permanente, o en el caso de que se trate de un niño con serios problemas, la rehabilitación permanente. Estos casos requieren de mucho orden para poder concentrarse en una sola cosa. Las características de los TEA, estamos diciendo, son personas transparentes y honestas, tienen rutinas rígidas, intereses restringidos, memoria extraordinaria, les cuesta entender las reglas de los juegos, curiosos, fundamentalmente porque quieren crear propias reglas, curiosos, y es frecuente la hiperactividad y la falta de atención, como el desinterés por las cosas. En contraste con el trastorno autista, no hay retrasos clínicamente significativos, ni alteraciones en la adquisición del lenguaje, ni en las habilidades cognitivas, en los conocimientos. Pueden ser estigmatizados por otros niños como raros o extraños. Ese es quizás el verdadero o el más serio de los problemas. Generalmente personajes que son blanco de bullying en los colegios, en las escuelas. Por eso es importante el conocimiento de su problema para la interacción social, que se tenga conocimiento claro de que el paciente sufre de un trastorno, padece de un trastorno, no se dice sufre, perdón. No sé si no lo dije a propósito, pero ténganlo en cuenta por las dudas. Pueden ser personas súper exitosas, se mantiene durante toda la vida, y en la tecnología un factor de riesgo importante porque tienen también un alto desarrollo en el uso de la tecnología. En el Asperger las características son variables, con esto quiero decir que afecta a las personas de manera diferente y que puede haber mucha diferencia entre las personas con Asperger. Sin embargo, todos tienen algo en común, que son las dificultades en las interacciones sociales. Dificultades para respetar los turnos durante las conversaciones, son los que interrumpen la conversación generalmente, comportamientos repetitivos, dificultad para interpretar las señales sociales, la metodología, los códigos sociales, rutina rígida y estructurada, dificultad de empatizar, alteraciones sensoriales a las luces, texturas, luces y sonidos, contacto visual inapropiado, falta de coordinación motora, dificultad para regular sus emociones y dificultad para mantenerse en una tarea y seguir instrucciones. A no ser que el paciente tenga una tendencia hacia determinado tema y no sacarlo de esa situación porque el desarrollo de ese tema es necesario para su bienestar. En el caso del ejemplo que puse, estudio de los fenómenos climáticos y el recalentamiento global de la Tierra. Otro puede ser el desarrollo en las matemáticas, en la química, en la física, en la cosmetología. Es decir, dejarlo tranquilo, que se desarrolle en lo que más le interesa. Tratamiento.
dijimos que no hay tratamiento, es dificultoso el tratamiento. Pero es importantísimo tener el diagnóstico precoz. Cuando antes tengamos el diagnóstico de cualquiera de los trastornos del espectro autista, mucho más fácil va a ser nuestro panorama. Los programas enseñan habilidades basándose en pasos simples y empleando actividades altamente estructuradas. Hay enorme cantidad de material. Yo tengo un grupo, dos grupos en el Face que se los recomiendo, que entren, que yo pongo permanentemente nuevas técnicas, material de estudio, de trabajo con pacientes con este tipo de trastorno, y lo estoy poniendo permanentemente ahí porque esto no es algo que sea único y rígido, va variando e incorporando siempre nuevas técnicas, nuevas formas de reeducación para este tipo de pacientes. Los grupos son acompañamiento terapéutico y el otro estimulación temprana. Están en el Facebook, así que es fácil de ingresar. Veamos. ¿Cuáles son los tipos de programas que más utilizamos en estos casos? Terapia cognitiva, es decir, del conocimiento, o psicoterapia para ayudar a los niños a manejar sus emociones, comportamientos repetitivos y obsesiones. Ojo que la psicoterapia no tiene que ser la psicoterapia tradicional, sino la psicoterapia lacaniana, que es cognitiva comportamental. Es decir, dirigida al comportamiento actual, lo que le pasa ahora al niño. Capacitación para padres, ahí un poco respondiendo a lo que decía la compañera de La Pampa, de la Almohada. Capacitación para padres, enseñarles técnicas que puedan usarse en la casa. Fisioterapia y terapia ocupacional, si es posible, para ayudar con las destrezas motoras y los problemas sensoriales. Entrenamiento en contactos sociales, que con frecuencia se enseñan en un grupo. Logopedia y terapia del lenguaje para ayudar con la habilidad de la conversación cotidiana. Esto es común para cualquier tipo de trastorno de espectro autista. Son técnicas que deben ayudar sin tener en cuenta la psicoterapia. Muchos niños y familias pueden aprender a enfrentar los problemas del síndrome de Asperger. Muchos adultos con este síndrome se desempeñan con éxito en trabajos tradicionales y pueden llevar una vida independiente si tienen, obviamente, el tipo de apoyo disponible. Acá tenemos otro video. Vamos a tratar de que este sí se escuche. A ver, vamos a ver cuál es el motivo por el cual no se escuchó. Yo acá lo pongo al máximo. A ver si tengo... Díganme si escuchan bien, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ven la imagen? Sí, se ve. Bueno, ¿Se ve? ¿Se ve? vamos a ver si escuchamos el audio hoy, ahora. Bueno. ¿Tienes sospecha de que tu hijo pudiera tener síndrome de Asperger o alguien te lo ha mencionado? ¿Escucharon? Sí, se escuchó algo. Sí. Se escucha Bueno, bajito, pero se escucha. preparen el oído, pónganse un auricular si tienen la mano, que lo van a escuchar mejor. Hacerse juego, pero no. Pongamos toda la atención posible. Justamente dijo, empieza con una pregunta.
¿Tienes sospecha de que tu hijo pudiera tener síndrome de Asperger o alguien te lo ha mencionado? En este video vamos a desglosar a detalle las principales características para reconocer el síndrome de Asperger. Así que quédate hasta el final. Espero que todos se encuentren muy bien. Soy la doctora Giselle, soy neuropediatra y formo parte de un equipo de especialistas pediatras que nos llamamos Casa Pediátrica. En este canal nos enfocaremos en explicar de manera clara y sencilla padecimientos neuropsiquiátricos, como en este caso es el aprender a identificar los comportamientos del síndrome de Asperger. Te invito a suscribirte y activar la campanita. Vamos a estar publicando información de interés todas las semanas. Hans Asperger, un pediatra austriaco en 1944, observó un grupo de niños con una sintomatología especial que le llamó psicopatía autística de la infancia. Era algo parecido a lo que Leo Kanner había descrito en Estados Unidos, pero con niños que tenían una sintomatología mucho más severa, y él les llamó autistas. Hans Asperger en su tiempo propuso programas de rehabilitación para tratar de ayudarlos a salir adelante, pero tuvo algunas dificultades para seguir con su proyecto. 40 años después, Lorna Wynn recopiló esos estudios y en 1981 publicó un artículo que fue reconocido por toda la comunidad científica, dando a conocer el síndrome de Asperger. Entonces, Lorna fue la primera en llamarlo con este nombre, como lo conocemos actualmente. Pero ¿qué es el síndrome de Asperger? Es una condición que se manifiesta desde el neurodesarrollo, es decir, antes de los 6 añitos de edad. Esta condición se ha incluido dentro de los trastornos del espectro autista porque comparte algunos rasgos, sobre todo cuando el niño empieza a dar manifestaciones como problemas de interacción social, estereotipias y rutinas marcadas. Siendo práctico, podríamos decir que los niños con este síndrome de Asperger, al ir creciendo, tienen mucho mejor pronóstico funcional que los niños con trastorno de espectro autista. En mayo de 2013 salió publicado el DSM-5, que es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Ahí pues los médicos tomamos como referencia para hacer diagnóstico. Entonces, los autores de este DSM-5 echaron fuera el síndrome de Asperger de los trastornos del espectro autista y lo consideraron una entidad aparte. La verdad es que estos niños tienen una gran variedad de manifestaciones, pero gracias a que cada vez se ha difundido más la información sobre esta condición, pues hoy en día se reconoce este padecimiento de manera más temprana, incluso antes de los 6 años. Y bueno, siempre tenemos que tomar en cuenta que para reconocer esta condición, el problema funcional se debe presentar a nivel familiar, personal y educacional en el caso de los niños. Y si son adultos, incluso en el área laboral también. Y bueno, vamos a ver sin más preámbulos cuáles son las características del síndrome de Asperger. Estas se catalogan en 6 áreas. El área 1 son deficiencias severas en la interacción social recíproca. Algunos lo han catalogado como egocentrismo extremo, que el niño tenga dificultades muy considerables para interactuar con sus compañeros, muestra un bajo grado de preocupación o incluso una falta de interés en hacer o jugar con sus amigos. No sufre si está solo, más bien le gusta o lo disfruta. Y aquí también podemos incluir que el niño tenga problemas incluso para apreciar señales sociales, por ejemplo, no se da cuenta cuando le cambia la conversación de manera abrupta, o si alguien se siente incómodo frente a él, ese niño difícilmente se va a dar cuenta, o esa persona con el síndrome. También puede tener comportamientos socialmente o emocionalmente inapropiados. Por ejemplo, si alguien que pasa huele feo y pasa frente a él, no se va a aguantar de expresarlo, incluso sin importarle que lo escuchen o no se dan cuenta que se pueden lastimar con sus comentarios, entonces carecen de empatía en ese sentido. De repente pueden hacer berrinches o rabitas cuando se les pone algún límite o les dicen que no a algo. El área 2 son patrones de interés estrecho y absorbente. El área 2 consiste en intereses muy específicos que ocupen mucho tiempo o que esa actividad específica la realice
tanto que incluso restringe el tiempo para otras actividades, como por ejemplo que prefieran todo el día estar jugando con juguetes de construcción, dibujando, haciendo figuras de plastilina, o haciendo, les interesa de los dinosaurios, pues es imposición de rutinas, que tengo que imponer las rutinas, que sean como muy ritualistas, e incluso esta rutina puede provocar problemas consigo mismos o incluso con sus papás. El área 4 son peculiaridades en el habla y el lenguaje, esto es muy característico. Esta área va a englobar si el niño tuvo algún retraso en el lenguaje primero, o si el lenguaje es superficialmente perfecto o muy propio o de repente peculiar como si fuera un adulto chiquito. Puede utilizar denominaciones como anteojos en lugar de lentes o césped en lugar de pasto, que su voz tenga una característica también especial en su tono, en el volumen, la calidad o la entonación de manera inusual, muchas veces no hacen cambios en el tono, tienen problemas en la comprensión, no detectan el doble sentido, los chistes, los sarcasmos, y muchas veces se muestran ingenuos en su plática. Es una plática que va en una sola dirección del tema que solo a él le interesa y casi siempre repite las mismas cosas. El área 5 son problemas de comunicación no verbal, es decir, que sus gestos estén limitados para comunicar. Por ejemplo, su lenguaje corporal es torpe o poco coordinado o extraño, o adopta posturas extrañas, o de repente sacuden las manos, o tienen una mirada muy rígida, o no mantienen la mirada, o lo hacen solo por menos de 2 segundos. El área 6 le llamamos torpeza motora, que tuvo o tiene problemas en cualquiera de las áreas del neurodesarrollo, y incluimos aquí personal social, motor fino adaptativo, lenguaje y motor grueso. Son las 6 áreas que debemos reconocer a un niño que tiene síndrome de Asperger. Estas características mencionadas en este video se basaron en la entrevista diagnóstica para el síndrome de Asperger. Si respondiste positivamente a la mayoría de las características aquí descritas, hay una gran probabilidad de que tu hijo tenga el síndrome de Asperger. No te preocupes, ocúpate. Te sugiero que acudas con un profesional de la salud, ya sea neuropediatra o psiquiatra, para que realices el diagnóstico de manera formal y él te pueda orientar si es que necesita terapias o tratamiento farmacológico. Aquí en la descripción te dejaré un formato PDF para que puedas llenar la entrevista diagnóstica para el síndrome de Asperger. El nombre se llama ASDI. Bueno, ¿escucharon bien? Sí, se escuchó. Costó un poquito, pero se escuchó. Bueno. Pero sí, se escuchó. No, porque es muy interesante y muy didáctica. Imaginen que yo busqué a alguien que pudiera ser lo más claro posible, aparte que diga lo mismo que dije yo. Es decir, porque no es que alguien lo diga distinto, pero a veces hay enfoques de otras escuelas que son más dramáticos, más tremendos, y no son ni dramáticos ni tremendos, son una realidad y que debemos tener herramientas para enfrentarlas, son cada vez más frecuentes, como dije al comienzo, y no debemos dramatizar la situación. Yo tengo una amiga de muchos años y que tuvo un niño con un TEA, un trastorno de espectro autista. Podríamos decir que era un Asperger, probablemente, no estoy seguro, pero sí no tengo duda de que tenía un TEA. Ese TEA, trastorno de espectro autista, fue muy difícil, como saben, que es muy complejo la educación, la convivencia, absolutamente todo con el niño. Por supuesto que esto pasaron los años
Y el año pasado, esta amiga me manda fotos de su hijito recibiéndose, terminando el secundario, y que probablemente siga una carrera universitaria, de lo cual no sé qué eligió, pero que va a estudiar en la universidad. Digamos, ¿es un problema? Es un problema. ¿Es un trastorno? Es un trastorno. ¿Es complejo? Es complejo. Entonces, le hacemos frente y, por supuesto, es lo que hay que hacer. Bien, trastorno de Rett es también dentro del trastorno autista, pero las condiciones de este trastorno son que el paciente tiene una gravedad manifiesta. Son un proceso degenerativo, progresivo del sistema nervioso, cuya presentación clínica es similar a lo que estuvimos hablando, comienza a partir de los 2 años, pero tengamos la seguridad de que es un trastorno mucho más grave, porque no tiene la posibilidad de desarrollo que sí tienen los cuadros anteriores. En este caso, el síndrome de Rett es un trastorno de desarrollo neurológico infantil caracterizado por una evolución normal inicial. Acá sí la herencia está ligada a un cromosoma X, XP28. Es una enfermedad minoritaria del neurodesarrollo, inicio precoz, invalidante en el 90% de los casos y afecta principalmente a niños. Hay criterios diagnósticos clínicos que son muy marcados, como la historia prenatal y perinatal normal, perímetro craneano normal al nacer, desaceleración del crecimiento desde el quinto al 48 mes, desarrollo psicomotor normal en los primeros 5 a 6 meses de vida, pérdida de la utilización propositiva de las manos, estereotipías manuales, pérdida de contacto social, disfunción en la comunicación, pérdida del lenguaje oral y adquirido, afectación y deterioro de la deambulación y pueden observarse también trastornos convulsivos. Estamos frente de una situación totalmente diferente, donde de este tipo de pacientes, desgraciadamente, no podemos tener las expectativas que sí tenemos en los otros 2 trastornos del espectro autista que estuvimos viendo. Hay algunas características en la fase, como este material ustedes lo van a tener, lo van a ver, y con esto damos por terminado la clase de hoy. Nos quedaría, cosa que el material se lo voy a mandar, de síndrome de Down. No digo de darlo ahora, primero porque se nos acabó el tiempo, y segundo porque es un tema del cual ya está mucho más conocido que los que estuvimos viendo. De todos modos, también le voy a mandar un trabajo selectivo hecho por mí, junto con todo este material. El síndrome de Rett, como cualquier otro trastorno del espectro autista, no tiene tratamiento, más allá de las medidas generales o tratamientos rehabilitatorios de fisioterapia, kinesiología, etc. En este caso, en el caso del síndrome de Rett, estimular el uso de las manos, mejorar coordinación y el equilibrio, mantener o aumentar la amplitud articular, mantener el correcto tono muscular, potenciar la marcha autónoma y disminuir posibles dolores. Cualquiera, y con esto termino, diría, ¿para qué vamos a hacerle rehabilitación si está cada vez peor? O no avanza nada, o no adelanta nada. Bueno, tengan la seguridad que en estos casos, si no hacemos nada, lejos de estar siempre igual, va a estar peor. Por eso es necesario tener conciencia de que no esperemos mejoría, tratemos de darle el bienestar. La mejoría es que alguien la atienda, que alguien la haga trabajar, que no se afloje en la tarea de adaptabilidad, de reactivación, de rehabilitación, porque todo eso hace de que su vida y el entorno familiar estén, obviamente, con una conformidad espiritual distinta y se le haga frente a situaciones de este tipo con mucho más entereza. Bueno,
esperar que le haya gustado es medio como hablar de perogrullo. No sé si es un tema que gusta o preocupa, pero distinto es saber qué es lo que tengo que hacer. Si Y a no mí me supiera, interesa mucho. si no A mí supiera también me nada, encanta. no puedo hacer nada. Esa es Claro, la realidad. sí, sí. Bueno, Bueno, doctor, muchas gracias. Muy estamos. Pronto les sí, mando el material, que está muy lindo, y van a tener todo ahí los links de los videos, incluido el Bueno, síndrome de Down. ok. Pero lo mismo porque, bueno, ya lo van a ver que están muy bien categorizados. Yo tenía especial interés en focalizar esto, los trastornos del espectro autista. Si lo logré, no sé, pero yo estoy muy tranquilo y pienso que sí. Chao, chao. Besito. Chao, nos Chao, vemos. doctor. Bueno.